En el mundo de los negocios, cada producto tiene una historia única. Detrás de cada historia, encontramos una innovación que ha sido reconocida por la BBC como uno de los 50 inventos más transformadores de la economía moderna por su impacto en la manera en que compramos y vendemos. El código de barras. Surge con el propósito de simplificar la identificación de productos y, posteriormente, para potenciar el comercio omnicanal en puntos de venta físicos y anaqueles digitales. Desde su creación, ha revolucionado la gestión de inventarios y la trazabilidad de productos, fortaleciendo la cadena de suministro, reduciendo costos, minimizando errores y mejorando la experiencia del consumidor. Desde 1986, GS1 México ha facilitado el comercio, unificando y estableciendo los fundamentos para la transformación digital de las empresas, siendo un socio clave para la profesionalización, crecimiento y sostenibilidad de los negocios de las industrias de retail, manufactura, salud, banca y finanzas, primario y moda. A través de ofrecer soluciones como la app InfoCode, que proporciona información confiable sobre tus productos y empodera al consumidor, o Inventario Inteligente, una plataforma que garantiza la disponibilidad de tus mercancías en el punto de venta, o en el caso de Sinfonía Más, el catálogo electrónico más completo para fortalecer la relación comercial con tus socios de negocio mediante mensajes electrónicos y otros estándares. Todas estas soluciones nos permiten hablar el lenguaje global de los negocios. De cara al futuro, estamos liderando la transición de los códigos de barras tradicionales hacia los códigos 2D. Esta evolución fortalecerá la cadena de suministro, empoderará la toma de decisiones y ofrecerá mayor seguridad a los consumidores sobre sus compras. Desde la huerta o la fábrica hasta que los productos llegan a las manos del consumidor, GS1 México se destaca como un aliado estratégico para el crecimiento y la excelencia empresarial. Juntos, estamos codificando un futuro de innovación, sostenibilidad y colaboración para mejorar la calidad de vida de las personas. Por todo ello, acércate con nosotros, porque en GS1 México lo tienes todo. Productos y servicios que impulsan el crecimiento y la calidad en cada etapa del proceso, desde la producción hasta la satisfacción del consumidor. ¿Qué tal? Muy buenos días, sean bienvenidos a un webinar más que, como bien saben, pues GC1 México organiza cada semana con la intención de brindarles a ustedes diferentes temas con la intención de que les puedan generar estas herramientas de valor. El día de hoy no es la excepción. El día de hoy me honra poder presentar este webinar que lleva por nombre Sector Agape 2025, Retos y Oportunidades Fiscales, de la mano de Rodolfo Jerónimo, a quien también me gustaría presentar previo a cederle la palabra. Mi nombre es Diego Zúñiga, parte del equipo de GC1 México, y pues bueno, podemos comenzar con esta sesión. Em, en este caso, les presento a Rodolfo Jerónimo Pérez, quien es contador y abogado con más de 30 años de experiencia en consultoría fiscal y legal. Fue gerente de impuestos corporativos en PwC México y actualmente socio en Action Tax Consulting. Es especialista en reestructuras empresariales, defensa fiscal, sostenibilidad y bonos de carbono. Es catedrático desde 2012 en la EBC y articulista en Forbes, Práctica Fiscal y otros medios especializados. Actualmente también es integrante de la Comisión de Consultoría del IMSP y actualmente vocero y coordinador de redes sociales de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Y pues bueno, sin más preámbulo, quiero darle la más cordial bienvenida a Rodolfo para que nos presente este tema y espero que sea de mucho valor para todos ustedes. Adelante, Rodolfo, bienvenido. Buenos días. Muchísimas gracias, Diego. Muy buenos días. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a empezar con este tema. Si me ayudan ahí con la presentación, por favor, Sí, claro. particularmente de este tema que vamos a platicar hoy, que es primordialmente sobre algunas consideraciones de lo que es conocido como el sector agape, que es
agapes, agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, y que bueno, es una actividad que primordial, básica dentro del sistema económico mexicano, y particularmente que pues ha sido un régimen que tiene ciertas bondades, no por un esquema que al legislador se le haya obligado o que haya dicho el legislador o en este caso que haya omitido más bien el regularlo y que se haya tratado de un régimen que tiene beneficios fiscales donde otros no los hay. Es simplemente el hecho de que es un régimen que tiene una actividad primordial del Estado mexicano, las actividades que se realizan en México, y el legislador ha considerado conveniente que este tipo de actividades se fomente, que puedan tener una serie de beneficios que otro tipo de entidades con mayor infraestructura en algún momento pudieran no llegar a tenerlo. Por eso, algunos de los beneficios o consideraciones o exenciones que particularmente tiene este régimen no los tiene otro tipo de regímenes. Hay algunos estímulos en algunos regímenes, por ejemplo, en integración fiscal, en el régimen de la construcción, la deducción inmediata de terrenos, estímulos, por ejemplo, en otros sectores como lo que es la inversión en lo que tiene que ver en producciones cinematográficas, en Eficine, pero particularmente este régimen de agapes tiene una particularidad que en cuanto se trata de tanto de persona física o persona moral, pues tiene una exención, significa que por los ingresos que obtiene, hasta cierto monto llega a no pagar impuestos sobre la renta, y en el caso de personas morales, tienen una serie también adicional de consideraciones donde se le permite una reducción del impuesto de forma tal que la tasa del impuesto no para personas morales en este régimen no se convierte en el 30%, sino en una tasa menor en virtud del número de asociados que llega a tener la agrupación que tribute bajo este régimen y en función también a los ingresos. Pero bueno, entrando en materia, si vamos a la siguiente lámina, por favor, agradezco mucho de antemano la invitación también a Rafael Tiempo de Carvajal. Desafortunadamente el tema por un tema personal no pudo estar aquí, pero bueno, agradezco mucho el espacio que nos comparten aquí en este foro, en este espacio. Y vamos a la siguiente lámina, tratar de ir cubriendo también los temas que sé que normalmente a él le gusta preguntar o comentar dentro de este tipo de foros. Y bueno, cuando hablamos de lo que es el sector agape, pues o agapes, estamos hablando de cuatro sectores de la economía que son importantes para nuestro país, que es la agricultura, la ganadería, la pesca y la silvicultura. Son actividades que están reguladas por supuesto, desde diversas materias, pero la que vamos a enfocarnos ahorita es particularmente lo que al efecto dicen las disposiciones fiscales, particularmente el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta, entre otros, a reserva, por supuesto, de alguna pregunta que por ahí pudieran tener ustedes. En la parte, si nos vamos a la siguiente lámina, cuando nosotros hablamos de lo que es la actividad agrícola, tenemos siempre que diferenciarla porque a veces suele pasar dentro de la aplicación de práctica de este tipo de regímenes. Hemos encontrado alguna persona que a lo mejor dice, oye, ¿qué crees? Yo tengo un rancho y tengo ahí, por supuesto, tengo en este caso lo que es las crías, tengo lo que es el ganado, me dedico a la comercialización, pero ¿qué crees? También tengo dentro del mismo espacio, pues obviamente hay productos que pues no se desechan, sino me sirven para hacer chicharrón, tengo una cremería, tengo todas estas actividades y pues soy ganadero. Y como tal, pues tributo en el régimen de agapes, ¿no? Y se le da ese tratamiento como tal, dimensionando en algunos casos o abarcando la totalidad de ingresos, lo cual te lleva a veces también, por supuesto, a riesgos fiscales, porque la actividad agrícola, ganadera, de pesca o silvícola tiene particularidades y también limitantes. Es decir, si vemos en este caso en la presentación, podemos ver aquí
en este caso en lo que se refiere, por ejemplo, a la actividad agrícola la define el Código Fiscal de la Federación, concretamente en su artículo 16, donde nos hace una referencia de lo que se entiende para fines fiscales como una actividad empresarial. Y nos dice, se consideran actividades empresariales las comerciales, las industriales, las agrícolas, ganaderas de pesca y silvícolas. Y luego incluye una serie de definiciones. Nos dice, las actividades comerciales son aquellas que de conformidad con las leyes federales tienen ese carácter y no están comprendidas en alguna de las siguientes. Ah, ok. Luego vienen las industriales, que son el proceso, transformación, etcétera, de un producto para hacer la conversión a un producto terminado y comercialización. Y después de la fracción tercera en adelante del artículo 16, viene la definición de lo que es ya cada una de las actividades que forman el sector agape, que es agrícolas, ganaderas, de pesca y silvícola. Si nos enfocamos en este caso en la agrícola, nos dice que son las actividades de siembra, cultivo, cosecha y la primera enajenación de los productos obtenidos. Entonces podemos ver aquí que en la actividad agrícola tenemos en este caso al productor, que en este caso tiene su cosecha, en la siembra lleva un proceso en el cual pues viene lo que es el cultivo, todo el periodo para que ese producto esté listo y lo pueda cosechar. Recolecta toda la cosecha, la pone en sus camiones y la vende. Eso es una actividad agrícola. Pero resulta ser que en ese proceso, pues también el camión, es decir, la persona que le hizo la compra al agricultor, se lleva este producto a lo mejor a la central de abastos, a una tienda de conveniencia, etcétera. Oye, ¿esa segunda venta que está realizando es una actividad agrícola? No, porque pues él no sembró, ni cultivó, ni cosechó, y aparte no es la primera enajenación, es la segunda. Él ya está vendiendo o comercializando un producto que adquirió en este caso del agricultor. Para él se trata particularmente ya de una actividad comercial. Oye, ¿por qué comercial y no agrícola? Porque él no hizo ninguna de esas actividades ni cae en los supuestos de la definición. Entonces, si nos enfocamos al agricultor, él sí es considerado como tal un agricultor. En la segunda persona o posteriores que entren en el proceso de comercialización, será en este caso una persona que realizará una actividad comercial y que tendrá que tributar, en su caso, en los regímenes que le correspondan, en el régimen general de ley, en su caso en reciclo, pero él no puede ser agape porque no se incluye dentro de estas definiciones. Pero también aquí tiene la referencia de que no hayan sido objeto de transformación industrial. Entonces, si esta persona, este agricultor, toma esos frutos, por ejemplo, las fresas, no sé, toma algún otro producto y dice, oye, pues esto vamos a hacer una mermelada, pues ahí en este caso si bien él fue el que hizo el cultivo, la apropiación de esos frutos, la recolección, la siembra, la cosecha, etcétera, el producto ya fue objeto de una transformación industrial, ya lo que le cambió la naturaleza que tenía ese producto, entonces ese producto, esa venta de mermelada, ya no es una actividad agrícola, es una actividad comercial. Oye, ¿eso le quita que sea agricultor? No, no en principio, pero obviamente va a tener ingresos por su actividad agrícola, que es la compra-venta, la que siembra, cultivo, cosecha de la primera enajenación de esos productos que no se hayan sido objeto, como también en su caso, por la venta que esté realizando en su caso de productos que haya transformado, utilizando como base los frutos, entonces eso ya será una actividad comercial. Es muy importante tener en consideración estos supuestos porque, por supuesto, son los que van a determinar que una persona que en principio es agricultor, cuando evalúa su componente de ingresos, qué porcentaje es efectivamente agrícola y qué porcentaje es comercial. Por ejemplo, si en este caso el agricultor obtiene 1.900.000 pesos, para hacer el ejemplo cerrado, de 950.000 pesos de lo que se refiere a la siembra, cultivo y venta de productos, y por otro lado tiene otros ingresos, por ejemplo, por venta de productos procesados por 50.000, el componente nos da 1 millón. De esos, el 95%, que son el 950.000 pesos, son particularmente de su actividad agrícola y el 5% es una actividad comercial. Entonces ya tiene una combinación de actividades. El porcentaje se vuelve relevante cuando
de definir un régimen se trata, por eso es importante tenerlo siempre en el radar. Si nos vamos a la siguiente lámina, por favor, tenemos entonces lo que es la actividad ganadera, que son las consistentes en cría, engorda de ganado, aves de corral y animales, así como la primera enajenación de sus productos que no hayan sido objeto de transformación industrial. Mismo supuesto, tomando lo que corresponde a la actividad agrícola, que es la cría y engorda de ganado y aves de corral y animales, y la primera venta de ellos. Pero si esos productos, dice, oye, pues de aquí en este caso del cerdo, tomo la piel y hago chicharrón y vendo chicharrón y carnitas, eso ya no es una actividad ganadera, eso es una actividad comercial. Y eso es muy importante para tomar su componente de ingresos también. Si nos vamos a la siguiente lámina, pasa lo mismo. Podemos ver que el Código Fiscal siempre hace referencia a la primera enajenación y que el producto no haya sido objeto de transformación industrial. Dice que la actividad pesquera, la cría, cultivo, fomento y cuidado de la reproducción de toda clase de especies marinas y de agua dulce, incluida la acuacultura, así como la captura y extracción de las mismas y la primera enajenación de los productos que no hayan sido objeto de transformación industrial. Entonces, igualmente, lo que es la pesca y la primera venta es una actividad pesquera, pero si ya hablamos de que el producto lo lleva al restaurante, lo prepara, etcétera, pues ya han sido objeto, ya no es como tal la venta como tal de un producto que se captura, se reproduce, se pesca y se vende, ¿no? Entonces, ese componente siempre se vuelve relevante por lo que veremos en algunos momentos. Vamos a la siguiente lámina. Pasa lo mismo con lo que se refiere a la actividad silvícola, que es el cultivo de bosques y montes. Entonces, particularmente lo que es la conservación, restauración, fomento y aprovechamiento de la vegetación de los mismos y la primera enajenación de los productos que no hayan sido objeto de transformación industrial, también es, en este caso, una actividad silvícola. El hecho de cortar las tablas, de cortar los árboles, prepararlos como tablas, no significa que le hayas cambiado ya a un proceso de transformación industrial, siguen siendo parte de la actividad silvícola. Lo que sí es que si eso lo produces para hacer un lápiz o hacer al cuadernos o algún otro pastas, etcétera, eso ya es una actividad industrial o comercial dependiendo de lo que se trate, y la actividad silvícola será únicamente la primera enajenación de estos productos. Si nos damos a la siguiente lámina, por favor. Con base en esto, se vuelve relevante porque podemos entonces conceptualizar que, pues bueno, el régimen de actividad agrícola, ganadera, de pesca o silvícola, lo puedo realizar siendo una persona física o siendo una persona moral. En eso no hay limitantes desde el punto de vista, por supuesto, empresarial y fiscalmente siguen la misma regulación de lo que permite el derecho común. Tan es así que el propio Código Fiscal de la Federación nos dice que se considera actividad empresarial esas actividades que ya mencionamos y que para fines fiscales se considera empresa la persona física o moral que realiza alguna de esas actividades. Entonces, si eres una actividad agape, para fines fiscales eres empresa con independencia de que seas una persona física o que seas una persona moral. Y ahora bien, dices, ¿qué es lo que evalúo hacer? Tributar como persona moral, tributar como persona física. Por supuesto, hay que evaluar una serie de consideraciones evaluando desde el aspecto económico, el hecho de que te incorporas con una sociedad, pues vas a tener socios accionistas, vas a compartir decisiones. Si bien le incluyes ahí lo que se conoce como el velo corporativo, en el cual separas el patrimonio personal y lo incorporas a una sociedad, cosa que si actúas de una manera como persona física, pues las personas físicas solo tienen un patrimonio, está integrado por sus derechos pero también por sus obligaciones. Entonces, tienen sus bienes, tienen sus derechos, tienen sus activos, tienen sus ingresos, tienen todo, pero también tienen, por otro lado, le deben a alguien. Del lado de la, perdón, ahí como que hubo una falla en la transmisión. Derivado de la aplicación, en este caso, de la evaluación o conveniencia de cómo me conviene integrarme, no es una decisión exclusivamente fiscal. A veces ese es un error que siempre comento, cuando hay personas que se focalizan únicamente en si
me da un beneficio estar en este régimen o me da un beneficio en este régimen y se focalizan únicamente a la parte fiscal. La evaluación de una conveniencia tiene que hacerse desde el punto de vista de conveniencia o necesidades de negocio de particularmente que tenga la persona, sea como persona física, sea como persona moral, pero tiene que atender a sus propias necesidades, a sus inquietudes, a lo que tiene que realizar. ¿Quiero trabajar solo o quiero trabajar con alguien más? ¿Quiero tomar las decisiones en forma unilateral o compartir la decisión a través de un consejo de administración o de un consejo de gerentes, dependiendo del tipo de sociedad? Todos esos son factores que tienen que evaluar. Si trabajo en forma como persona física, mencionábamos, pues tengo mis bienes, pero también le debo a terceros. Y esos terceros, en algún caso, si me llegan a demandar por el incumplimiento de un contrato, pues tengo que responder con mi patrimonio personal. En una persona moral, separo mis bienes de los de la sociedad y en principio, salvo que existiera un tema de fraude a acreedores o alguna otra situación que traspasara el velo corporativo, el monto de mis responsabilidades lo deslindo hacia la parte social al monto de mi aportación y lo separo de mi patrimonio personal. O bien lo dedico a través de otras figuras como un fideicomiso o una asociación en participación. Son aspectos que se tienen que evaluar siempre antes de tomar una decisión. Particularmente aquí en el caso que estamos analizando es una vez que ya analizaste la conveniencia desde el punto de vista patrimonial de la factibilidad de hacerlo, pues vas a tener dos regímenes en los cuales tributar. Y ahora sí, vamos a ver qué consideraciones tiene cada uno de estos regímenes, tanto como persona física o moral, ya atendiendo a los efectos impositivos, pero siempre atendiendo primero a la esencia de las necesidades y no únicamente al aspecto impositivo que además es parte de hoy de lo que hoy se tiene que evaluar siempre como una razón de negocios, ¿no? Que siempre ha existido. No es algo que haya inventado el Código Fiscal de la Federación en su artículo 5A, es algo que desde el punto de vista normativo en las normas de información financiera está expresamente regulado. Entonces, una vez atendiendo todo eso, vamos a suponer que la dice, decido tributar como persona moral, ¿cuál va a ser ahora sí mi tratamiento, mi régimen fiscal? Y particularmente como persona moral, en sector agapes, actualmente solamente pueden estar personas morales, no pueden estar personas físicas en este régimen de agapes de que está regulado en los artículos 76 de la ley del impuesto sobre la renta, porque este régimen es particularmente para personas morales. Si quiero tributar como persona física, existe el régimen simplificado de confianza, pero el régimen particular de agapes solo es aplicable a personas morales. Oye, yo me escuché que años atrás había este régimen para personas físicas y hasta 2023 podían estar en el régimen particular como un capítulo especial, es decir, no mezclado con otro régimen, sino un capítulo especial, podían estar las personas físicas. Hoy solo son personas morales y son personas morales de derecho agrario que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas o silvícolas, también sociedades cooperativas de producción, que esa es una alternativa que podrían evaluar, y las demás personas morales, o sea, me dice, si eres una SA, aunque no seas una sociedad cooperativa, aunque no seas una sociedad de derecho agrario regida exclusivamente por la ley agraria, pero si eres una persona moral que te constituiste como una SA, una SDRL, pero te dedicas exclusivamente a ese tipo de actividades, por ejemplo, la venta de productos agrícolas, champiñones, etcétera, pues puedes entrar en este tema siempre y cuando te dediques exclusivamente. Exclusivamente no es lo mismo que totalmente. Hay un porcentaje, un margen que me permite para poder tener este régimen. Así como también las personas morales que se dediquen exclusivamente a actividades pesqueras, así como sociedades cooperativas de producción que se dediquen exclusivamente a dichas actividades. Entonces tenemos personas agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Ahí están las personas que como persona moral pueden tributar dentro del régimen de agape. Si nos vamos a la siguiente lámina, particularmente en este caso, veíamos que nos dice que se dediquen exclusivamente. Oye, ¿qué es exclusivamente? Yo tengo ingresos por 1 millón de pesos. Ese 1 millón de pesos significa que el 1 millón de pesos tiene que derivar del sector agrícola, ganadera, de pesca o silvícola o una combinación de ambas. Te dice no. Para efectos fiscales exclusivamente, te voy a dar un margen del 10%. Significa que al menos el 90% de tus ingresos totales sin incluir ingresos por venta de activo fijo, es que puede pasar.
que la empresa en el año haya vendido su activo fijo, su mobiliario equipo de cómputo. Oye, eso también lo considero como parte del 10%. Te dice, no, y no te dedicas a comprar y vender equipo de cómputo. Si fueras así, no serías Agape, serías una empresa comercial. Entonces, si es venta de activo fijo de tu propiedad, eso no lo consideras dentro del margen del 10%, pero sí actividades distintas a las actividades Agape. Lo que mencionábamos en el caso de la venta de chicharrón, de productos de conserva, etcétera, tengo que manejarlo para efectos numéricos en un comparativo y decir, a ver, tengo mi total de ingresos, 1,000,000 de pesos. De ellos, el 92% es del sector Agape y el 8% corresponde a otros ingresos, venta de chicharrón, carnitas, etcétera, carne seca, etcétera, etcétera. Todo eso. Rebaso el 90%. ¿Puedo tributar en el sector Agape? Sí. Oye, fíjate que no es el 92%, es el 89%. Pues te quedaste a 1%, pero no puedes estar en el régimen. Entonces, el no poder estar en el régimen significa que te tienes que cambiar a título 2. Entonces, una persona que se dedica al sector Agape tendrá que evaluar si como persona moral cumple los requisitos de ser considerado como una actividad que se dedique exclusivamente, es decir, 90% de esa actividad. Tienen un 10% la posibilidad de que no lo saque del régimen y que en este caso se vayan hacia el régimen de régimen general. Si por la naturaleza o características de la sociedad resulta ser que tienen una mezcla de ingresos y venden más hoy por la venta de productos procesados que por el sector agrícola, pues bueno, ya tendrán que tributar mejor en régimen general de ley. Características que los diferencian de manera general, un atractivo de ellos es, en el caso del sector Agape, los ingresos y gastos son hasta que sean efectivamente pagados a flujo de efectivo, como el IVA. Mientras que en régimen general, pues en personas morales, como es del conocimiento probablemente de muchos de ustedes, pues y acumulan ingresos en crédito. Le venden a un tercero, todavía no cobran, le venden a un crédito a 90 días, en 90 días te paga, pero fiscalmente ya tienes que acumular el ingreso porque acumulas cuando expides la factura, cuando prestas el servicio o vendes el bien, o cuando cobras total o parcialmente, lo que suceda primero. Entonces, expediste la factura, le entregaste el bien, ya acumulaste, con independencia de que el flujo lo vas a tener hasta los 90 días, que es el plazo de crédito. Entonces, ya es una consideración ahí, crédito contra flujo de efectivo, pero también mi componente de ingresos. ¿Tengo por lo menos el 90% para estar en el sector? Sí. Si lo tengo, puedo estar en el sector Agape, si no, no podré estar. Vamos hacia la siguiente lámina, por favor. Aquí tenemos ya dos ejemplos de lo que platicamos. Tengo ingresos por agapes del 94,5%. De un componente de 2 millones de ingresos, tengo 1,890,000 y solo el 5% son de otros ingresos. Puedo estar sin problemas. En el sector agape tengo una actividad exclusiva. Me dedico exclusiva, en forma exclusiva al sector agapes, aunque tenga ese margen del 10%. Si nos vamos a la siguiente lámina. En la siguiente lámina podemos ver ahí un ejemplo donde particularmente aquí la situación es al revés. Creo que ya nos pasamos una. Bueno, ya hemos comentado el ejemplo, pero bueno, si mi componente es que de los 2 millones por agape solo es 1,690,000, no llego al 90%, entonces no puedo estar en este régimen y me tengo que ir al régimen general de ley. Vámonos a la siguiente lámina ahora sí. Particularmente ¿cuáles son las obligaciones que tiene el sector agape en estos segmentos? Pues al igual que en personas morales del título 2, tienen que hacer pagos provisionales, pero aquí es por cuenta de sus integrantes. Entonces, voy a tener que evaluar en función a si mis integrantes son personas físicas o personas morales. Entonces, al final es una sociedad que se vuelve de cierta forma transparente, en el cual cumple las obligaciones a través del agape, pero el agape hace pagos provisionales por cuenta de sus integrantes. Si es persona física, las personas físicas tienen una tarifa de ISR y se calcula el impuesto con base en la tarifa. Si son personas morales, el 30%. Entonces, hago pagos provisionales por cuenta de ellos. Implica tener un conocimiento del régimen fiscal de personas morales y de personas físicas para ir considerando adecuadamente el tratamiento en cada una de ellas. Están sujetos, así como son eh, el, por supuesto, tienen que ser pagos provisionales,
Tienen que hacer también cálculo de la declaración anual y pagar el impuesto a la renta. Tampoco se quitan de de la PTU. La PTU, recordemos que es una obligación patronal. Si eres persona física o moral, eso es indistinto. Legalmente es, si tienes un trabajador, es decir, una persona que te presta servicios personales subordinados, hay una obligación obrero patronal y por ende, si hay utilidad, la obligación de reportarles hasta el 10% de PTU, con las limitantes que desde el año de 2022 se introdujeron en la Ley Federal del Trabajo relacionadas con que la PTU de que en su caso se les reparta, pues no exceda el promedio de la PTU de los 3 años anteriores o de 3 meses de salario. Y por supuesto, si tienen trabajadores y le pagan salarios, tienen que retener el impuesto sobre la renta, tienen que retener, enterar al SAT. Lo mismo si tienen operaciones con terceros donde por alguna razón hagan alguna retención, también tienen que enterar el impuesto. Si nos vamos a la siguiente lámina, por favor, tenemos ahí en este caso algunos de los temas que son interesantes para lo que es el sector agape, y es el sector agape tiene una exención como persona moral de 20 veces el valor de la UMA por cada socio o asociado. Es decir, recordemos que para tener una persona moral, salvo que se trate de una sociedad simplificada por acciones, las SAS, tienes que tener al menos 2 socios o asociados. Entonces, si la constituyo con 2, por cada uno de ellos tengo una exención de 825,470. Entonces, si son 2 socios, es 1,650,940,80, ¿no? Más o menos así, ese valor. Si tengo 3, pues 825 por 3, 2,400,000. Y así, tengo 4 socios, 3,300,000 más o menos. Entonces, en función al número de socios, va teniendo la empresa una exención de 20 veces el valor de la UMA. Sí, y el límite es de 8,254,000 pesos. Quiere decir que lo limita a 10 socios. Entonces, esto ya lo hace en cierta manera atractivo. Si lo comparamos contra una persona del título 2, una persona moral del título 2, pues la persona moral del título 2 tiene ingresos y deducciones y sobre eso paga el 30%, no tiene una exención, salvo el caso particular de quienes han estado afectos por el decreto en zona fronteriza para efectos del impuesto sobre la renta, que bueno, tienen una reducción del 10%, ¿no? De la tercera parte para impuesto sobre la renta, pero ese es otro tema muy particular, enfocado a la función de dónde está residiendo la persona moral, pero fuera de eso, pues todos tienen que hacer este pago como persona moral. Aquí tienen esa exención, entonces ya se convierte en una exención en la posibilidad de que por estos ingresos no paguen el impuesto sobre la renta. Oye, ¿qué pasa si excede? Dice, bueno, si excedes de 8 millones, pero no tienes, no rebasas de 17 millones de pesos, entonces va a tener dos exenciones. Primero te aplica la exención, fíjense, de los primeros 8 millones te aplica la exención en su totalidad. Vamos a suponer que la empresa factura 10 millones en total. Se pasó por 1,700,000 y tantos mil pesos. Oye, los primeros 8,254,000 están exentos. El millón restante, el 1,274,000, sí tengo que pagar el ISR, pero una vez que le aplico la tasa de la atención, tengo la posibilidad de reducir el impuesto causado, es decir, aplico una reducción de la tercera parte al impuesto sobre la renta. Entonces ya tengo otra exención. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Entonces ya tengo con base en eso, pues sí, ciertos atractivos que son interesantes para el régimen, ¿no? Ahí, evidentemente, si se trata de una persona que ya tiene ingresos mucho más elevados, pues ya su atractivo primordial ya no van a ser las exenciones, va a ser el tema de flujo de efectivo, que es lo que para ellos les puede ser atractivo, sobre todo porque pues los evita desbalancearse, descapitalizarse, teniendo que pagar un impuesto sobre la renta sobre la base de crédito, cuando a veces sus flujos de efectivo no son tan recurrentes, ¿no? Pero en empresas que son más pequeñas como personas morales y se integran a través de una sociedad, pues cada socio tiene su extensión particular y tiene además la disminución
del 30% del impuesto sobre la renta determinado. Entonces, eso ya lo hace atractivo. Entonces, para definir si voy a entrar como persona moral o como cooperativa, en este régimen, pues tengo que hacer una evaluación detallada de beneficios fiscales y administrativos y legales. Hacer una comparación de qué efectos me da numéricamente con el hecho de que si fuera persona moral y tengo ingresos menores a 35 millones, pues estar en reciclo o bien estar en régimen general. Tengo que hacer ese comparativo. No siempre es más atractivo estar bajo flujo de efectivo, porque si eres una persona moral que tiene una gran cantidad de erogaste, si cobras en este caso a 90 días, pero resulta ser que tienes pasivos también elevados porque te hacen ventas a crédito, pues posiblemente te sea más atractivo irte bajo el régimen general, que te permite deducir aunque no esté efectivamente pagado, con base en que ya tienes un CFDI que tengas y cumpla los demás requisitos que marca la ley. Entonces, no siempre en todos los casos va a ser más atractivo, pero entre esta combinación con la evaluación de la exención y la reducción del ISR, ya se vuelve algo que lo puede hacer atractivo. Hay que hacer el análisis y adecuación del sistema contable, del sistema de facturación, del régimen, del alta de proveedores, etcétera. Entonces, aquí particularmente en la facturación, Rafael Tiempo de Carvajal les puede apoyar de una manera muy, muy genial, muy apropiada en este tema, con todo el expertise que trae en ese asunto. Y por la parte ahí de evaluación no como tal de la parte informática, sino lo que se refiere ahí en algún momento a la evaluación de efectos, pues con mucho gusto ahí los podemos apoyar en esta evaluación, y que sea un esquema sobre todo que dé certeza y transparencia para la persona moral, que le ayude a optimizar su carga tributaria, pero también que no le origine un riesgo ahí innecesario. Si nos damos a la siguiente lámina, por favor. Hay que hacer un análisis de cláusulas del acta constitutiva, cómo lo voy a constituir, como persona moral, como cooperativa, si va a ser sociedad anónima, si va a ser sociedad en nombre colectivo, que de esas sociedades a veces pues ya debieran haber desaparecido, pero son sociedades que en cierta manera, cuando te alias, formas alianzas con terceros, a veces no siempre te conviene la flexibilidad de la sociedad anónima. Quizá lo que necesites es que existe cierto control para que haya compromiso y que los socios involucrados en el negocio se comprometan a velar por él de forma tal que, si no lo hacen, cumplen hasta con su patrimonio personal, como sucede, por ejemplo, en la sociedad en nombre colectivo, en la comandita por acciones, cosas que no tiene la sociedad anónima. Entonces hay que hacer una evaluación en todos los sentidos. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Tenemos, por otro lado, la evaluación bajo el régimen de reciclo, que, bueno, desde sus inicios, particularmente hace ya algunos años, de 2022 para acá, como la sustitución de lo que era el RIF, que hoy sigue vigente por transitorio todavía para algunas personas físicas, pero particularmente este régimen simplificado de confianza, pues se ha manejado siempre como un esquema donde dicen, bueno, me olvido del contador, ¿no? Porque en impuesto sobre la renta me dicen que de lo que facture me voy con un porcentaje. Si tengo ingresos por hasta 25,000 pesos, pago el 1% al fisco y me olvido de lo demás. Sí, es el 1% del total de ingresos, no de la utilidad. Puede ser atractivo porque se escucha uno, pero hay que verlo en función de la utilidad, si ese uno realmente es atractivo. Y para el régimen simplificado de confianza, pues son tasas que van del 1% al 2,5%. Entonces, lo más que podría llegar alguien a pagar bajo reciclo ganando 3,500,000 pesos es 2,5%, que esos son 87,500. ¿Cómo es la base para personas físicas con actividad empresarial versus régimen simplificado de confianza? Porque como persona física podría decir, yo quiero el régimen general o opto por el simplificado de confianza. Si me voy por el régimen de personas físicas con actividad empresarial, tendría que tomar mis ingresos acumulables menos deducciones autorizadas, menos PTU, igual a la base gravable, le aplico la tarifa del ISR, menos pagos provisionales efectuados con anterioridad, me da el ISR por pagar. Y si me voy al reciclo, me olvido de eso. Simplemente tomo el 1%, si mis ingresos no rebasan de 25,000 pesos,
o si están en 3.500.000 pesos, 2.5%. Entonces, ahí le ponemos, aplican restricciones, particularmente porque son consideraciones que se tienen que evaluar cuando vas a entrar a reciclo. Si nos vamos a la siguiente lámina, podemos ver ahí un ejemplo de ellos. ¿Quiénes pueden estar en reciclo? Bueno, está más adelante. ¿Quiénes pueden estar en reciclo? Personas físicas que únicamente obtengan ingresos por actividades empresariales. Ya vimos que dentro de las actividades empresariales están comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca y silvícolas. Entonces, ¿pueden entrar en reciclo? Sí, sí pueden, por supuesto. O que realicen servicios profesionales o personas físicas que otorguen el uso o goce temporal de bienes. Ellos pueden estar en reciclo. Dice siempre que en el año anterior la totalidad de sus ingresos no haya excedido de 3.500.000 pesos por esas actividades. Entonces, aquí el parámetro de evaluación para saber si puedo entrar a reciclo es, si ya tengo operaciones en años anteriores, ¿cuánto fue mi ingreso del año anterior? 2.900.000 pesos. No lo rebasé, tengo ingresos, puedo optar por reciclo, porque puedo estar ahí, realice actividad empresarial, preste servicios o otorgue el uso o goce temporal de bienes. Puedo entrar a reciclo sin ningún problema. Pero ¿qué pasa si la persona va iniciando actividades apenas? Vamos a la siguiente lámina, por favor. Dice que también es optativo para personas físicas que inicien actividades. Yo no tenía actividad como reciclo, pero este año, pues, tengo ya un rancho, tengo, no sé, compré una parcela, estoy cultivando, y entonces voy a iniciar actividades bajo el reciclo. Oye, ¿puedo entrar? Te dice sí. Cuando estimes que tus ingresos no exceden de 3.500.000 pesos, no excedo. Fíjate, hoy estamos a agosto, en el mes de agosto inicio actividades, 15 de agosto inicio actividades. Entonces, de aquí a agosto, pues estimo que voy a tener 1.300.000 pesos. Entonces, no voy a exceder. Caso A. Alguien pudiera decir, no, pues yo voy a tener 2.900.000 pesos. No excedo 3.500.000 pesos. Te dice sí, pero no tan rápido. Esos 3.500.000 pesos es si trabajaras todo el año, del 1 de enero al 31 de diciembre. Pero ¿qué crees? Tú estás iniciando actividades, en el ejemplo es el 1 de agosto, podría ser hoy el 15 de agosto. En cualquiera de los dos casos, mis ingresos de agosto a diciembre estimo que van a ser 1.300.000 pesos. ¿Ok? ¿Cuántos días son del 1 de agosto al 31 de diciembre? 153 días. ¿Ok? Toma el 1.300.000 que estimas que vas a tener, divídelo entre 300, en este caso, entre el número de días que estás operando, 153. ¿Cuánto te da por día? 8.914. Ese es tu ingreso por día. Ahora multiplícalo no por los 153, sino por 365 para que hagas una regla de tres, donde dices, si 1.353.800 es a 153 días, X, que es el valor a despejar, ¿cuánto corresponderá a 365? La famosa regla de tres nos dice que en este caso, de haber operado todo el año, el promedio sería de 3.200.000. Fíjense que ya se veía muy lejos. Pues 1.300.000, estoy a menos de la mitad, pero cuando lo proyectan a 12 meses, está muy cerca del límite. Aún así, sí puede entrar en reciclo. Vamos al siguiente caso, porque el siguiente caso ya no pasa lo mismo. En el siguiente caso, bueno, no sé si hay uno más, creo que no. Bueno, si no les explico la lámina, ¿qué hubiera pasado si si nos regresamos una lámina, por favor? La lámina anterior. ¿Qué hubiera pasado si en este caso, en lugar de 1.300.000 pesos, vamos a suponer que fuera 2 millones de pesos o 2.500.000 pesos? Al dividirlo entre 153, mi promedio no habrían sido 8.914, habría sido una cantidad como de 9.000, 10.000 pesos. Al multiplicarla por 365, me estaría pasando de 3 millones, de 3.5 millones, y eso haría que yo no podría entrar al régimen simplificado de confianza. Pero hay quien puede decir, me la juego. Total, me la juego, pues el físico, ¿cómo se va a enterar, no? Entonces, hago mi proyección interna, si es que la hago, pero conociendo el riesgo, entro a reciclo. El riesgo va a ser si la autoridad fiscal en algún momento se da cuenta de cuándo a cuándo inicié operaciones y si tenía o no derecho a entrar en reciclo, y entonces
el efecto va a ser que si me dice no podías tributar en reciclo, lo que va a pasar en una liquidación de la autoridad es que va a pretender aplicarme la liquidación considerando la totalidad de los días como si no hubiera estado en el régimen simplificado de confianza porque no tuvo derecho a él. Aquí no, ojo, no es que me saque del régimen, es que ni siquiera puedo entrar. No podría entrar porque hay una prohibición en función a los ingresos. Oye, que eso es ilegal e inconstitucional. Bueno, pues si hay una medida que consideras que es violatorio, pues interpone un juicio de amparo para decir que es desproporcional la medida, ¿no? Seguramente el tribunal va a contestar que no, conociendo las tendencias de los últimos años, pero bueno, en principio ni siquiera podrías entrar. Entonces, como no puedes entrar, entraste indebidamente y lo que pasaría es que el fisco te liquidaría, pero no con reciclo, donde lo más que podrías pagar es 82,500, sino aplicándole a la tarifa de personas físicas que te llega al 35% y con sobre 3,500,000 pesos, que es el límite máximo, no son 87,500, son poco más de 1,000,000 de pesos. Ahora sí, si nos vamos a la siguiente lámina, también las personas físicas que estén en reciclo, pues tienen que hacer también su pago provisional y su declaración anual, con la particularidad de que ahora en la resolución miscelánea fiscal para este año, pues bueno, quitaron esa posibilidad liberaron a las personas de reciclo de la obligación de presentar declaración anual. Pero eso surgió vía resolución miscelánea, entonces si alguien en algún momento pues se siente afectado porque no pueda tomar deducciones personales y no está tampoco en copropiedad, pues evalúe en su caso si eso pudiera ser susceptible, o más bien es susceptible, pero me refiero, si el costo-beneficio, ¿no? En función al efecto que pudiera tener de no poder presentar su anual y no aplicar deducciones personales, si es un monto relevante, valdría la pena interponer los medios de defensa ahí correspondientes. Si nos vamos a la siguiente lámina, por favor, ya estamos en la última parte de esta plática. El tiempo será muy, muy rápido, pero bueno, trataremos de acotar los puntos más relevantes. ¿Qué pasa en el reciclo? En el régimen simplificado de confianza, decimos, pueden estar personas físicas con actividad empresarial. Ellos de por sí ya tienen una tasa muy bajita, pero hay que tomar en consideración también que el reciclo, también como persona física, tiene una exención. Si recordamos en el caso de personas morales, tiene una exención de 824,000 pesos por cada socio. También para cuando hasta el año de 2023, las personas físicas podían estar en ese régimen. Cuando crearon el reciclo, dijeron, oye, nos vas a quitar la extensión. No, no te preocupes. No puedes estar en agapes, sí vas a estar en reciclo, pero te mantenemos la extensión. Esa extensión es que las personas físicas hasta 900,000 pesos no causaban impuestos sobre la renta. El problema es que hasta 2024, como está el texto de la ley, porque la ley no la han modificado, se entiende que, oye, ¿qué pasa si tuve 905,000 pesos? Tengo 900,000 exentos y 5,000 grabados. De interpretando el texto de ley, se entendería que no, que perdías la exención porque no rebasabas, o sea, no tenías derecho a la exención. Afortunadamente, con la reforma de 2025, a través de reglas de resolución miscelánea, no es reforma fiscal, sino reglas de carácter general, y también ahí ya se precisa que en este caso pues se mantiene la exención. Si tienes 905,000 pesos, 900,000 están exentos y lo demás es lo que está grabado. Entonces, esto de alguna manera compensa el que te hayan quitado del sector agape como régimen para incluirte al régimen simplificado de confianza. Vamos a la siguiente lámina. Este es los últimos puntos que vamos a comentar aquí y que al final, si bien sí puede ser muy atractivo para una persona física o moral, decir, oye, me voy al reciclo porque tengo menos carga administrativa, etcétera, hay que tomar en consideración que algo muy importante es, pues, no exceder de 3,500,000 pesos. Es decir, si esta persona entró a reciclo porque el año pasado su declaración le decía que podía entrar y este año le entraron, pero no hicieron una proyección de ingresos y resulta ser que le va tan bien que en lugar de tener 3,400,000 pesos, llega a 4,000,000 de pesos, es decir, rebasa. Lo que está pasando a lo largo del tiempo es que cada uno de los meses la persona física tiene que hacer un pago de ISR como reciclo, pagándole el 1 al 2,5% del impuesto sobre la renta, sobre el total de ingresos. Pero ¿qué pasa si llega el mes de octubre y de repente excede? Ahí lo que va a pasar es que va a tener que salir del régimen porque está rebasando los ingresos.
Esa es una de las causales de salida del reciclo. Si excedes de 3.500.000 pesos, te sales del régimen. También no emitir CFDIs por ingresos obtenidos, no presentar 3 o más pagos provisionales estando obligado, consecutivos o no presentar declaración anual. Que para reciclo, bueno, lo liberaron de esta obligación, pero las otras dos sí quedan. No emites comprobantes o no presentas los pagos provisionales o te excedes del límite. Es causal de reciclo en cualquier momento del año. Si nos vamos a la siguiente lámina, este es uno de los problemas que pueden enfrentar las personas de reciclo y aquí tenemos que analizarlo desde dos ópticas, la óptica contable y la óptica fiscal, o legal en este caso. Desde la óptica contable o de la óptica fiscal, ¿qué significa? La persona hizo pagos de ISR bajo el régimen de reciclo porque dijo, no voy a rebasar 3.500.000 pesos. Y a lo mejor llega el mes de agosto y resulta ser que, pues, ya hoy, al día de hoy, tiene 3.600.000 pesos. Hasta el mes pasado tenía 3.100.000 pesos. Es decir, en este mes facturó poco más de 700.000 pesos. Hoy ya tiene 3.800.000 pesos. El límite para estar en reciclo son 3.500.000 pesos. En agosto ya lo rebasó, ya ni siquiera va a llegar a diciembre. Desde agosto ya está rebasando. De enero a junio o a julio en este caso, tuvo ingresos por 3.100.000 pesos. Y en agosto tiene 700.000 pesos. En el mes de agosto incurre en una causal para salirse del régimen porque llega a los 3.800.000 pesos. Si nosotros atendemos a lo que específicamente marca la ley dice que en el momento en que ocurra, pues se tiene que salir del régimen simplificado de confianza, lo cual llevaría a que lo que pagué bajo el reciclo, pues se queda en reciclo y solo a partir del mes siguiente a mi salida del reciclo, hago los pagos en el régimen, en este caso como persona física con actividad empresarial, no en reciclo. Y le debería el impuesto. Pero a través de reglas de resolución miscelánea fiscal, la autoridad fiscal lo que señaló ahí es que en este caso los contribuyentes tienen que hacer un recálculo porque te dicen, no, te saliste del régimen, no tienes derecho a estar en él, pero no solo desde agosto, regrésate a enero y recalcula ingresos y deducciones reales, cuánto hubiera sido tu impuesto bajo el régimen general de personas físicas, cuánto pagaste, acredítalo y lo demás me lo debes. Entonces, aquí era lo que decíamos, 3.500.000 pesos en reciclo, lo más que llegan a pagar son 87.500. Pero estando en régimen general es más de 1.000.000 de pesos. Entonces, hacer este cálculo retroactivo para un contribuyente de reciclo puede hacerlo con frecuencia que truene su negocio, que simplemente pues ya no tenga recursos para hacer frente a este tipo de obligaciones, que además, como se confió en que no necesitaba contador ni no necesitaba que hacer cálculos de nadie más, pues ni siquiera pidió comprobantes, ¿no? Y tiene otro impuesto que es el IVA, donde ahí sí los necesita. Pero en renta ni siquiera tiene comprobantes, entonces va a tener un impuesto muy elevado, le va a tener que pagar al SAT o bien interponer medios de defensa, particularmente porque la regla de resolución miscelánea fiscal, que te obliga a llevar los efectos de forma retroactiva, ha sido considerado por la Suprema Corte de Justicia como un exceso en la aplicación de la ley. Y tiene razón, porque al final la ley te prevé que te sales a partir del periodo siguiente y la miscelánea que te regreses en forma retroactiva. Entonces, una violación al principio de retroactividad previsto por la norma y con ello, pues, tenemos todo lo que ello conlleva, ¿no? Analizar interponer medios de defensa para no hacer frente a esa erogación tan fuerte, o bien casi entregar las llaves a la autoridad, porque pues le van a deber un montón de impuestos. Entonces, el reciclo es un régimen que se tiene que evaluar con cuidado, se tiene que analizar cuidadosamente, se tiene que hacer una proyección de ingresos, no solamente tomar el reciclo porque está de moda, porque fulanito usó reciclo o porque nunca lo ha revisado la autoridad. La autoridad conserva sus facultades de comprobación durante 5 años, por lo menos. Hay algunas causales que los tienen a 10, como no llevar contabilidad o no estar localizado, entre otros. Este, no, ese es para la prescripción, pero en caducidad, bueno, sí, en caducidad también te dice que la caducidad, que el plazo que tiene la autoridad son 5 años a partir de que presentaste la declaración del ejercicio, la declaración anual. Y bueno, si presentas una complementaria, pues se extienden otros 5 años.
Pero si no has presentado una declaración, pues no puede correr el plazo en contra de la autoridad. Entonces, un contribuyente que diga no he presentado alguna declaración, aparte de que lo sacan del régimen en principio, pues mientras no presente la declaración, no corre el plazo en contra del fisco. Entonces es importante evaluar todas esas consideraciones. Si nos vamos a la siguiente lámina, creo que ya estamos casi sobre el tiempo, ¿verdad? Cindy, no sé si me indiques ahí, por favor, cuánto, o Diego, no sé cuánto Sí, tiempo tengo. como tal el webinar terminaba a 12:30, pero no hay problema si nos extendemos unos minutitos. Un par de minutos más, si me permiten, para hacer entonces la conclusión y no extendernos de más. Entonces, analizando este tipo de consideraciones, si bien hay beneficios fiscales por el régimen, tanto si tributas como persona moral como persona física en agape, en persona moral se me hace muy interesante también por toda la estructura que puedes ponerle al trabajarlo a través de una sociedad. Como persona física, sí suena interesante también por los beneficios del régimen, pero hay que tomar y hacer una evaluación siempre con lupa, viendo el costo-beneficio. Aquí sí es importante tener la labor de alguien, de un especialista que te haga esa evaluación y que te evite sobre todo un riesgo. Hoy día hay una buena cantidad de contribuyentes que en algún momento se confiaron en decir, pues ya me ahorro hasta la iguala mensual, y ya por eso ya no lo hago directamente en lugar de tener el contador y el resultado es que hoy están enfrentando este problema. Y no lo digo por el tema de igualas, la verdad es que yo casi no hago trabajos particularmente donde presente declaraciones, me enfoco más en otro tipo de alternativas, de estrategias, pero todas dentro del marco legal, pero sí en colegas que en algún momento dicen es que mis clientes pues ya dijeron que lo hacen en forma directa, pero al hacerlo en forma directa no es entrar al portal del SAT, aceptar la declaración precargada, por aquí hay que decirlo, simplifica mucho. Pues dice que subí en el mes 500,000 pesos. Sí me suena más o menos le doy clic a aceptar la declaración y me olvido de lo demás, olvidándome que tengo una declaración como IVA, olvidando que tengo que evaluar todo el año completo si es que inicio actividades o que me puede ir también que en algún momento me saca del régimen y me lleva hacia atrás o que no presente alguna declaración y eso me saque del régimen. Cualquiera de esos casos que te saque del régimen, que te obliga a hacer el recálculo hacia atrás, te obliga a que tengas que hacer el recálculo hacia atrás y en su caso, pues considero que hay más elementos. Si el tema es por rebasar ingresos, porque te saca del régimen y te dice, en el momento que incumplas eso, te regresas hacia atrás, que por un incumplimiento del contribuyente. Entonces son aspectos que hay que evaluar, no hay que confiarse para evitar un alto impacto fiscal, cuidar los aspectos de IVA. El hecho de que para el impuesto sobre la renta me dé la posibilidad, no implica que que no tenga que de no tener comprobantes, no significa que para IVA no tenga que realizarlos. Hay que hacer un traje a la medida acorde a cada uno de estas consideraciones. Es muy poco el tiempo, la verdad es que el espacio se da muy rápido, el tiempo es en contra de un tema tan amplio. Es que hay muchas consideraciones, por supuesto, que se tienen que evaluar ya en cada caso en particular, pero bueno, espero que este panorama de manera general pues haya sido de su interés. No sé si hay una lámina más, o creo que ya no, creo que ya es la parte final. Bueno, pues les agradezco mucho, agradezco la invitación de Cindy, agradezco a Diego, gracias por el espacio, a Rafael Tiempo de Carvajal, gracias por la consideración siempre de incluirme en este tipo de webinars. Para mí es un gusto compartir con ustedes, con GS1 México, agradezco también el espacio que me han dado incluso en sus foros en presencial. Y pues bueno, para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias y espero que haya sido de interés y utilidad para ustedes. No, al contrario, Rodolfo, muchísimas gracias. Ahí entendemos que Rafa no se pudo sumar, pero de todas formas creo que fue una sesión bastante interesante y esperemos que haya sido de mucho valor para todos nuestros asistentes. Nuevamente agradecerte a nombre de GC1 y también agradecerle a todos nuestros asistentes por el tiempo que para estar aquí en esta sesión. Me parece que hay alguien ahí levantando la mano, no sé si tiene alguna duda y Rodolfo, si tengas espacio en caso de que haya Claro, algo.
Claro, claro. Adelante, por favor. No, me parece que no. Digo, si tienen ahí alguna duda, sí, David López está levantando la mano. A ver, te vamos a dar acceso al micrófono para que nos puedas compartir la duda, David. Mm, Adelante. Hola, ¿qué tal? Hola, David, buenas tardes. Buenas tardes. Pregunta, ¿las personas morales que están en Agapes tienen la facilidad o alguna facilidad para la contabilidad electrónica o están obligados como tal a presentarla? No, ellos están obligados a presentarla como cualquier otra persona moral. Están obligados a cumplir con con el envío de la contabilidad electrónica. Y tocas un tema que es muy importante precisamente porque si bien es una obligación que nació originalmente desde el año de 2016, recordemos que hubo una gran cantidad de compañías, incluyendo personas morales que hoy están en el sector agape, que se ampararon en contra de lo que era el subir la contabilidad y particularmente sus juicios prácticamente han sido obtuvieron en algunos casos una suspensión provisional, la resolución definitiva fue negativa y al día de hoy pues tenemos contribuyentes que se ampararon, que terminó el amparo, fue en contra de sus intereses y no han cumplido con la contabilidad electrónica y algunos que sin ampararse simplemente dijeron pues espero, al día de hoy no me han dado ningún problema con por parte de la autoridad. Sin embargo, en los últimos meses sí ha habido una campaña desde finales del año pasado, una campaña a través de las facultades de gestión, en algunos casos que tiene la autoridad y de comprobación en otras, en algunos casos de decir, te recordamos que es importante que compartas y envíes con tu contabilidad electrónica para evitarte problemas administrativos y fiscales. Y por otro lado, hemos tenido por ahí el caso de un par de contribuyentes donde particularmente ya no fue una invitación, sino si les han suspendido el certificado de sello digital. Ahí particularmente hay que recordar que el Código Fiscal de la Federación enuncia que las empresas tienen que cumplir con las obligaciones del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación. Y dentro de las obligaciones del artículo 28 está justamente el envío de la contabilidad. Entonces, como causales de suspensión de certificado sello digital, aunque no está así tan claro y habría un elemento para en su caso impugnarlo, te dice que cuando no cumples obligaciones del 83 y 84 del código, entonces te pueden suspender el certificado sello digital. Y entre esas causales está el no cumplir con la contabilidad electrónica. Entonces, lo que está haciendo la autoridad es que dice, como no cumples con el envío de la contabilidad, te suspende el certificado sello digital, lo cual te origina un espacio al menos de 24 o 48 horas en lo que presentas el caso de aclaración para que te lo reactiven. Y bueno, el problema es que te digan, oye, pues es que tienes que subir la contabilidad para emitirte una resolución definitiva a tu favor. Y si la empresa no ha trabajado en la preparación y envío de contabilidad, pues tiene que trabajar eso no solo este año, sino los años anteriores. Entonces sí es una obligación. Tocaste un punto muy relevante. Creo que es vital para todos los contribuyentes, incluyendo, por supuesto, el sector Agape. Este, en este caso, el envío y cumplimiento de esa obligación se vuelve crucial para evitar temas en tu operación, como es la restricción de certificado de sello digital. Perfecto, muchas gracias. Lo comento ya que muchas veces la constancia de situación fiscal de este tipo de personas morales aparece que no tiene ningún tipo de obligación. Por ahí existía la confusión, pero qué bueno que me lo aclaras y quedó muy puntualizado. Muchas gracias. Correcto. Nada más precisando aquí, lo que pasa es que no te lo marca como obligación de envío, pero sí es una obligación que prevista en el Código Fiscal de la Federación. Ok, perfecto, muchas gracias. Al contrario, gracias. Gracias a ti. De acuerdo, Rodolfo, muchísimas gracias. También aquí Angélica Martínez nos dice, en el sector de pesca, si yo vendo el pescado fresco o congelado, ¿puedo entrar como sector agapes? Sí, claro, porque no estás cambiando la naturaleza del pescado. O sea, lo que haces es extraerlo y por supuesto que el pescado tiene que seguir protocolos de la cadena de frío, ¿no? Particularmente para la conservación del mismo. O sea, no,
pero no estás cambiando su naturaleza ni nada, simplemente lo que estás haciendo es permitir que se conserve en su estado natural y que no entre en un estado de descomposición. Entonces, eso no cambia, no industrializa el producto, no le estás cambiando la naturaleza como tal de lo que es el sector agape. Sí, por supuesto, puede entrar sin restricción al sector agape. Excelente, Rodolfo, muchísimas gracias. Aquí también Angélica nos dice, perfecto, muchas gracias. Me parece que hasta el momento son todas las preguntas. Creo que con esto ahora sí podemos finalizar esta sesión. Nuevamente agradecerte, Rodolfo, por el espacio y agradecerle también a todos nuestros asistentes por el tiempo y participación en este webinar. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto para mí colaborar con GS1, con Rafael también. Y ojalá que en la siguiente sesión podamos ya estar intercambiando también hay puntos con él. Siempre son muy interesantes desde el punto de vista de la parte informática, ¿no? Toda la complejidad que ello lleva, pero pues bueno, por mi parte muy agradecido y excelente tarde a todos. Muchísimas gracias. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Al contrario, muchas gracias.